Saludos, le habla el pastor Franklin Chavarría con un nuevo video acerca del discipulado. Hemos estado analizando 8 principios del plan supremo de evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Estos principios son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Hoy estaremos analizando el 6º principio, delegación. Jesús les dijo en Mateo 4:19, os haré pescadores de hombres. Jesús les asignó tareas a lo largo del ministerio. En el Evangelio de Marcos capítulo 6 nos dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En el Evangelio de Mateo capítulo 9:35 dice la palabra que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús asignó la misión a 12 de sus discípulos. Pero también hubo una misión que fue asignada a 70 discípulos. Esto implicaba detalles específicos del anuncio, actitudes específicas, ejemplo, el sostenimiento por la fe. Jesús les asignó trabajo. Jesús realizó siempre su ministerio con miras al momento en que sus discípulos habrían de asumir la responsabilidad de la obra y salir al mundo con el evangelio redentor. La paciencia con que Jesús hizo comprender esto a los discípulos refleja su consideración para con la capacidad de ellos de aprender. Nunca se adelantó a insistir en que actuaran. La primera invitación que les hizo para que lo siguieran no incluyó nada en cuanto a salir a evangelizar al mundo, si bien ese fue su plan desde el principio. Pero su método fue que los discípulos llegaran a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo actuaba Él mismo antes de decirle lo que tenían que hacer. También les dejó bautizar a algunos que aceptaron el mensaje. De acuerdo a los evangelios, que estos primeros discípulos en realidad no hicieron mucho más que observar a Jesús por un año o más. Su actividad fue la que mantuvo ante ellos la visión, y en su llamamiento de los 4 pescadores recalcó que siguiéndole tenían que ser pescadores de hombres. Después de haber sido ordenados para el ministerio, no llevaron a cabo ninguna iniciativa evangelizadora propia. Esta observación quizás debería hacernos más pacientes con los recién convertidos que nos siguen. La primera misión evangelizadora de los 12 lo vemos en el capítulo 6, versículo 6, donde dice que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero al comenzar Jesús el tercer recorrido de Galilea, en Mateo capítulo 9:35, sin duda se dio cuenta de que había llegado el momento en que los discípulos podrían participar más directamente en la obra. Y habían visto lo suficiente, por lo menos para comenzar. Ahora necesitaban poner en práctica lo que habían visto hacer a su maestro. Por esto llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Entonces Jesús empezó a darles instrucciones claras y breves. Esto implicaba trabajar en la selección de un líder clave para poder proseguir el camino. Eso implicaba esperar inconvenientes. Jesús les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
También deberían esperar un resultado que divide a la gente. Jesús les enseñó claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 38. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los que están en su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. También Jesús les dio de su propia autoridad. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 1, nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero también dicen las Escrituras que Jesús continuó predicando. Mateo capítulo 11, versículo 1 nos dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces Jesús dio instrucciones breves antes de enviarlos. Sin embargo, Jesús les dio algunas instrucciones para su misión. Primero reafirmó el propósito que había asignado a sus vidas. Tenían que salir a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En esa comisión nada había de nuevo, pero sirvió para aclarar la tarea. Sin embargo, las instrucciones nuevas que les dio sí hicieron resaltar lo inminente de la tarea con el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. También detalló en forma más completa el objetivo de su autoridad al decirles no solo que sanaran, sino que también limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Les indicó también a quienes debían dirigirse en primer lugar: ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así había procedido Jesús en su ministerio. Como los compatriotas eran los más parecidos a ellos en formación cultural y religiosa, es natural que comenzara con ellos. Es interesante, sin embargo, que unos meses más tarde, al enviar a los 70, no repitiera esta recomendación, con lo que quizás quiso indicar que ya había llegado el momento de ir con el mensaje de Cristo más allá de las fronteras naturales. En cuanto a su sostenimiento, tenían que confiar en que Dios les iba a proveer de todo lo necesario. Jesús los instruyó para que no cargaran sin necesidad con bagaje y provisiones. Si eran fieles a Dios, Él procuraría que no les faltara nada. Jesús les dijo en Mateo 10:10 que el obrero es digno de su alimento. El plan de Jesús es aún más específico en las instrucciones que da a los discípulos de encontrar alguna persona amigable en cada ciudad que visiten y de vivir en su casa por el tiempo que continúen su labor evangelizadora en la zona. Les dijo a los discípulos que dedicaran la mayor parte del tiempo a los individuos más prometedores de cada ciudad, quienes con ello podían proseguir la obra después de la salida de los discípulos. Si no podían encontrar a nadie que los acogiera, se les instruye específicamente a que sacudan el polvo de sus pies como testimonio en contra de aquellos faltos de hospitalidad. Este principio de establecer una cabeza de puente en un lugar nuevo de trabajo por medio de la obtención de un líder potencialmente clave para la labor de continuación. Jesús lo había practicado con sus discípulos y esperaba que ellos hicieran lo mismo. Todo su plan de evangelización dependía de ellos. Entonces ellos tenían que esperar inconvenientes. El hecho de que algunos rechazaran el ministerio de los discípulos solo hizo más patente la advertencia de Jesús en cuanto al tratamiento que podían esperar recibir.
Jesús les dijo: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Sin embargo, Jesús les dijo que no temieran. Dios nunca los abandonaría. Y aunque su testimonio se viera acompañado de graves peligros para su vida, el Espíritu Santo los capacitaría para salir al paso de los problemas. Jesús les garantizó que a quien quiera que lo confesara ante los hermanos, Él lo recordaría delante de su Padre en los cielos. Jesús nunca permitió que sus discípulos subestimaran la fuerza del enemigo, ni la resistencia natural de los hombres a su evangelio redentor. De hecho, les advierte que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los envía como a ovejas en medio de lobos. Ellos tenían que ser uno con Cristo. Estas fueron las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Pero antes de que salieran, formó grupos de 2 en 2. Sin duda, ese plan tuvo como intención que los discípulos tuvieran siempre compañía. Eso refleja la preocupación característica de Jesús por la unión, y así el pequeño grupo de discípulos comenzó por fin el ministerio activo propio para Cristo. Cuando los discípulos salieron, el maestro igualmente, dice la palabra en Mateo 11:1, que también él se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. También miremos la misión de los 70. No muchos meses después de esto, envió otros 70. Ellos fueron enviados de 2 en 2 para dar testimonio de su Señor. Una novedad es que esta nueva comisión fue el recordarles que iban a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Los discípulos eran precursores de su Señor. De manera, no fue algo que les resultara nuevo, simplemente indicaba que todos ellos iban a practicar lo que habían aprendido en cuanto a la estrategia evangelizadora de su maestro. Y ese es el mandato después de la resurrección. Su primer y último mandato es nuestra máxima prioridad. Es mejor entrenar un entrenador de entrenadores, de ganadores de almas, que ganar una alma. Y el primer mandato lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 19, donde Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También encontramos el último mandato en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el mandato después de la resurrección. Jesús en varias oportunidades después de la resurrección, al reunirse con sus discípulos, les dijo que salieran a realizar su obra. Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Luego Jesús les garantizó una vez más la promesa y autoridad del Espíritu Santo para realizar la obra. Cuando Jesús desayunaba con sus discípulos junto al mar de Tiberias, le dijo a Pedro 3 veces que apacentara sus ovejas. En la montaña de Galilea dio la gran comisión. Jesús pasó a mostrarles a todos los discípulos que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los discípulos tenían que ser los instrumentos humanos que anunciaran las buenas nuevas, y el Espíritu Santo iba a ser el poder personal que Dios les daría para su misión. El principio está claro.
Jesús no dejó la obra de evangelización sujeta a impresiones o conveniencias humanas. Para los discípulos fue un mandato concreto. Los discípulos cristianos son hombres enviados para la misma labor de evangelización mundial, para la que fue enviado el Señor y por la que dio su vida. La evangelización no es un accesorio optativo de nuestra vida. Es la comisión de la Iglesia que da significado a todo lo demás que se emprende en el nombre de Cristo. Entonces, el principio aplicado. Las preguntas que tenemos que hacernos: ¿cuántas prioridades tienen nuestras iglesias? Haga una lista de 4 prioridades que usted entiende figuran en una lista de tareas para hacer. Ahora compare las prioridades de su lista con las de la Gran Comisión. Y aquí extraemos la aplicación actual del principio. Pero no basta convertir esto en ideal. Debe recibir expresión tangible de parte de los que siguen al Salvador. La mejor forma de estar seguro de que así se hace es asignar trabajo práctico y esperar que se lleve a cabo. Esto hace que los hombres den los primeros pasos, y cuando ya han visto la obra demostrada en la vida de su maestro, no hay razón para no cumplir la asignación hecha. Cuando la iglesia tome en serio esta lección y se dedique de verdad a la evangelización, entonces los que ocupan los bancos de la iglesia o las sillas de la iglesia comenzarán a moverse para Dios. Una vez superada la inercia, sigue siendo necesario continuar en movimiento y en dirección adecuada. Ciertamente que lo que Jesús asignó a los discípulos, por lo menos al principio, no los eximió de continuar en su escuela de preparación. El paso práctico es este: delegue en sus discípulos una tarea: pescar hombres. Jesús inició personalmente hace más de 2000 años una cadena de bendición. Esta cadena ha llegado a tu vida. Hoy eres responsable del próximo eslabón. No cortes la cadena.